Shalom, Masejet Shabbat, la página Samach Gimel Amud Bet. Estamos en la octava línea donde dice Amar Ravuna. Dice la Gemara, Amar Ravuna, Mai Dichtiv. ¿Qué es lo que está escrito en el pasuk? En Kohelet, Smach Bachur Beyalduteja, Veitivcha Libcha Bimei Bechuroteja, Veelech Bedarkei Libecha Uvemarei Eneja, Veda ki al kol ele vieja Elokim bamishpat. Aparentemente hay una contradicción en el pasuk. Al principio el pasuk le dice al muchacho, ve en tu camino, alegra, en alegría, ve según lo que tu corazón quiera, ve detrás de lo que estás viendo. Y al final dice, y tienes que saber que sobre todo esto el Kadosh Baruj Hu te va a juzgar al final. Pues al principio le dice, haz lo que tú quieras, como te parece correcto, y después, sabes, pero vas a ser castigado. Entonces, ¿qué quiere el pasuk decir? Dice la Gemara, dice Ravuna, Ad kan divrei yetzer hara, mikan ve'elach divrei yetzer tov. Dice, la primera parte del pasuk es lo que el yetzer hara le dice a la persona. Le dice, haz lo que tú quieras, lo que a ti te parece que es correcto, y etc. Y después viene el yetzer hara y te dice, pero que sepas que Kadosh Baruj Hu te va a juzgar por todo lo que haces, entonces piensa mejor lo que haces, qué es lo que el Kadosh Baruj Hu quiere que tú hagas. Eso es, según Ravuna, la explicación del pasuk. Reish Lakish amar, ad kan le divrei Torah, mikan ve'elach le'maasim tovim. Dice Reish Lakish, no, todo el pasuk habla de lo mismo. Y le dice que es en el mismo camino. Le dice, la primera parte del pasuk habla de cómo estudiar Torah. Que la persona tiene que estudiar Torah con alegría y entender y estudiar lo que él quiere estudiar y entender la Torah según la parte especial de él, como él mismo ve las cosas. Y dice, y después el Kadosh Baruj Hu lo va a juzgar, quiere decir, después de estudiar Torah hay también que cumplirla, quiere decir, mikan ve'elach, después de estudiar, de maasim tovim, tienes que también cumplir lo que estudiaste, y ese es lo que está insinuado en el pasuk, que el Kadosh Baruj Hu te va a juzgar, quiere decir, el Kadosh Baruj Hu quiere que la persona no solamente estudie, sino también cumpla lo que estudió. Y volvemos a la Mishnah, vimos en la Mishnah Birit Tehorá, que puede salir con la Birit y además es algo que no recibe impurez. Dice la Gemara, Amar Rav Yehuda, Birit zo etzada. Dice Rav Yehuda que la Birit es una pulsera. Pregunta la Gemara, Meitiv Rav Yehuda dice, Birit Tehorá, veyotze ba beshabat. Vimos en la Mishnah que la Birit no recibe impurez, por eso es Tehorá, y se puede salir con el Shabbat. Vilu etzada tmehai. Mientras que las pulseras, como son un adorno para la persona, si reciben impurezas, es considerado un instrumento que recibe impurezas. Dice la Gemara, Aji que amar, birit tachat etzada omedet. Dice la Gemara, lo que Rav Yehuda quiso decir es que la birit está sobre el pie, así como la pulsera está sobre la mano. Y la función de la birit es agarrar las medias que no se caigan. Por lo tanto, por un lado puede salir con eso en Shabbat porque tiene un beneficio para la persona, es como un tachshit que le trae un beneficio, puede salir con eso en Shabbat. Por otro lado, no hay el temor que se lo venga a quitar porque se le pueden caer las medias, entonces no se lo va a quitar para mostrarlo. Y por un tercer lado, como no es una función que es directa para la persona, sino el propósito de este instrumento es agarrar las medias, entonces es como tabaot akelim, las cosas que vienen a ser una función para otros instrumentos. En este caso no es considerado un instrumento que recibe impurez. Cuenta la Gemara, Yativ Rabin ve Ravuna, están sentados Rabin y Ravuna, kamei de Rav Irmia, enfrente de Rav Irmia, ve Yativ Rav Irmia ve kamenamnem. Rav Irmia estaba medio dormido, ve Yativ Rabin, entonces Rabin empezó a hablar, le dijo a Ravuna, ve que amar birit be'achat, él quiso decir que birit es que solo una, se pone solo una, kvalim, lo que dice más tarde en la Mishnah, dijimos que birit es teorá y se puede salir con ella, y kvalim, dice la Mishnah, también sí reciben impurez y tampoco se puede salir con ellos. Entonces dice Rabin, birit be'achat, quiere decir cuando se pone solo una, kvalim be'shtaim, cuando se pone dos, es que no puede salir con ellas y reciben impurez. Amarle Ravuna, le dijo Ravuna, Rabin, no es así. Elu ve'elu be'shtaim, las dos son también birit y también kvalim, es cuando ella se pone dos círculos de estos sobre los dos pies. ¿Cuál es la diferencia entre birit y kvalim? Umetilin shalshelet beneyen vena'asu kvalim. Es decir, birit y kvalim es lo mismo.
solo que los kvalim le conectan una cadena entre los dos círculos que agarran a las medias y entonces se forman kvalim y entonces pasan dos cosas. Primero, recibe impuridad, solo un instrumento que recibe impuridad. Segundo, no puede salir con eso en Shabbat porque puede llegar a quitarse la cadena para mostrarla. Ahora le pregunta Rabina Rabuna, le dice, porque tiene esa cadena, entonces ahora se volvió un instrumento que recibe impuridad. Así como antes no recibía impuridad, ¿por qué por esta cadena va a empezar a ser un instrumento que recibe impuridad? Vejiteima que Rabbi Shmuel bar Nachmani, si me quieres contestar como Rabbi Shmuel bar Nachmani, ¿qué fue lo que él dijo? De amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, amar Rabbi Yochanan, minay le mashmiya kol beklei matachot sheutame. ¿De dónde sabemos que un instrumento que su único propósito es hacer ruido, es hacer un sonido, es suficiente para recibir impuridades? Sheneemar kol davar asher yavo ba'esh, afilu dibur bemashma. Como está escrito kol davar, cada cosa, pero también viene la palabra davar de la palabra dibur, hablado, aprendemos que un instrumento que hace un sonido es suficiente para que reciba impuridades. Entonces quiere decir que también aquí por la cadena hace un ruido y entonces recibe impuridades. Le dice, Bishlema atam kabaula lekala, vekaavid maase. ¿Qué está hablando Rabbi Shmuel bar Nachmani? De un instrumento que lo hicieron para hacer el sonido, como una campana, y también hace esa acción de hacer el sonido que él quiere. Por eso es considerado un instrumento que la persona usa y recibe impuridades. Aja maima kaavid. Aquí ellos no tienen interés en el sonido que hace la cadena y no hace ninguna función. Entonces, ¿por qué va a recibir impuridades? Dice la Gemara, aquí también esa cadena tiene un propósito y una función que sirve a la persona directamente y por eso recibe impuridades. Dice la Gemara, ¿cuál es la acción? De Amar Rabba bar Barchan, Amar Rabbi Yochanan, Mishpacha achat haita b'Yerushalayim, shayu psioten gasot, vayu betuloteyen noshrot. Había una familia en Jerusalén que los pasos de ellos eran muy gasot, que es muy grandes, y por lo tanto, betuloteyen noshrot, la parte del cuerpo que demuestra que son vírgenes se caía. Entonces, ¿qué hicieron? Azula en kvalim, por eso les pusieron una cadena entre los pies, vetilu shalshelet beineihen, shelo yu psioten gasot, para que sus pasos no sean tan grandes, velo ayu betuloteyen noshrot, y así de esta forma sirvió para curarlos. Y entonces vemos que estos kvalim son un instrumento que la persona usa y por eso recibe impuridades. Dice la Gemara, Itar ba'u Rabbi Irmia. En ese momento Rabbi Irmia se despertó, Amar lau Ishar, y le dijo a Rabuna, tienes razón, dijiste bien lo que dijiste. Vejen amar Rabbi Yochanan. Y así también Rabbi Yochanan explicó qué son los kvalim. Sigue la Gemara y pasa a otro tema. Cuenta la Gemara, Ki ata Ravdimi. Amar Rabbi Yochanan, minayin le'arig kol shehu sheutame. Dice Rabbi Yochanan, ¿de dónde aprendemos que algo tejido, aunque no tenga el tamaño común y corriente que aprendimos que tiene que tener una ropa para recibir impuridades, que es shalosh al shalosh etzbaot, 3 dedos sobre 3 dedos, un cuadrado de eso? ¿De dónde sabemos que si es algo tejido puede recibir impuridades aun si es más pequeño? Dice mitzitz, lo aprendemos del tzitz, lo que usaba el Cohen Gadol en el Beit HaMikdash. Aunque el largo de él es más de 3 etzbaot, el ancho de él era más pequeño de 3 etzbaot y de todos modos recibe impuridades. Entonces vemos que algo tejido recibe impuridades aunque no tenga 3 al 3 etzbaot. Amarle a Abaye y le pregunta a Abaye, ¿Vetzitz arigu? ¿Acaso el tzitz era un tejido? Ve'atania tzitz kemintas shel zahav. Es hecho de oro. Verochav shtei etzbaot, tiene, ¿verdad?, el ancho menos de 3 etzbaot, solo 2 etzbaot, pero es todo hecho de oro. Umukaf me ozen le ozen, llega de oído a oído. Vekatuv alav bebet shitin, está escrito en él en 2 líneas. Yud hei lemala, quiere decir Shema Shem está escrito arriba. Vekodesh lamed lemata, y abajo en la línea segunda está escrito Kodesh le, quiere decir se lee Kodesh la Hashem, pero está escrito en 2 líneas. Arriba está escrito Shem Hashem, abajo está escrito Kodesh le con la lamed. Entonces se lee de abajo para arriba Kodesh la Hashem. Esa es la opinión de Tanakama. Ve'amar Rabbi Eliezer beRabbi Yossi, ani reitiv be'ir Romi. Rabbi Eliezer beRabbi Yossi, la Gemara en Masejet Meilá cuenta el hecho que él entró a donde estaba en Roma
los instrumentos del Beit HaMikdash y él vio el tzitz, así cuenta Rabbi Yossi, y él dice, Vekatuv Kodesh Lashem Beshita Achat. Él dice que el escrito Kodesh Lashem está escrito en una línea y no en dos. De todos modos, ¿qué vimos? Claramente que el tzitz es hecho de oro, entonces no se puede aprender de él a un tejido porque es un instrumento de metal y es completamente diferente. Dice la Gemara, Kisalik Rav Dimi Lenardea, cuando llegó Rav Dimi a Nardea, Shalach Lau, entonces les mandó a decir, Dvarim she'amarti lachem ta'ut em beyadi, las cosas que les había dicho, yo me equivoqué, fue un error. Bram kach amru mishum Rabbi Yochanan. Así fue como dijeron en nombre de Rabbi Yochanan. Minain le tachshit kol shehu shehu tameh mitzitz. ¿De dónde sabemos que un tachshit es impuro? Es impuro, quiere decir, puede ser impuridad, aunque no tenga un tamaño grande, aunque sea kol shehu, quiere decir un tamaño muy pequeño. ¿De dónde lo aprendemos? Del tzitz. Y dijo otra cosa más Rabbi Yochanan, uminain le arig kol shehu shehu tameh. ¿De dónde sabemos que algo tejido recibe impurezas aun si es más pequeño de 3 sobre 3 etzbaot? Mi obeged. Lo aprendemos de la drasha que está escrito con respecto a la impurez de shratzim, que está escrito obeged, y de ahí es que se aprende. Es decir, si de antemano la persona tuvo la intención de hacer un tejido más pequeño, entonces recibe impurezas, como por ejemplo un cinturón, que la persona quiere que el ancho de él sea pequeño, entonces como ese es el propósito del instrumento, puede recibir impurezas aunque es menos de 3 sobre 3 etzbaot. Trae la Gemara una braita, Tanu Rabbanan, arig kol she'u tameh, un tejido, como dijimos, kol she'u tameh, vetachshit kol she'u tameh, también un adorno, kol she'u tameh, también recibe impureza aunque sea pequeño. Arig vetachshit, algo que fue hecho mitad tejido y mitad adorno de otros materiales. Kol she'u también, aunque tengan junto el tamaño de kol she'u, que es decir, algo muy pequeño, también reciben impuridades. Dice la braita, musaf sak ala beged shetameh mishum arig. Dice la braita que es más recibe impurezas la bolsa que una ropa común y corriente, que recibe impurezas por ser tejido. Y esto ahorita más de la Gemara va a explicar qué quiere decir esta línea. De todos modos, con respecto a la principio parte de la braita, dice la Gemara, Magove, arig kol she'u tameh. La parte primera que dijimos que algo tejido recibe impureza, aunque sea kol she'u, ¿de dónde la aprendemos? Me obeged, como dijo Rabbi Yochanan. Tachshit kol she'u tameh mitzitz, que un tachshit recibe impurezas, lo aprendemos del tzitz, aunque sea muy pequeño. Arig vetachshit, algo que es hecho de algo tejido con un adorno, con un tachshit, ¿de dónde lo aprendemos? Kol she'u, que es tameh, mi kol klima ase, como está escrito, kol klima ase, cualquier instrumento que tiene una función ya recibe impurezas. Dice la Gemara, Amar le'umerabbonon lerove a'u bemidian ktiv, el pasuk que está escrito kol klima ase, está escrito en Parashat Midian, cuando trajeron instrumentos de Midian, y ese pasuk habla de impurezas de tmemet, de un muerto, que es mucho más grave, mientras que nosotros estamos hablando de impurezas de shratzim. Entonces, ¿por qué Robe dice que algo que es mitad tachit, mitad tejido, lo aprendemos de algo de impurezas del muerto? Dice la Gemara, le contesta, Amarle gamar kli kli me'atam, también en la impurez de shratzim está escrito la palabra kli, y también en Midian, con respecto a la impurez de muertos, está escrito kli, ya se aprende uno del otro. Entonces, así como tumat met, aún si es pequeño y es mitad arig, mitad tachshit, recibe impurez, lo mismo en shratzim. Ahora, la última parte de la braita que dijimos que hay que explicar, dice la Gemara, musaf sak ala beged shetameh mishum arig. Pregunta la Gemara, a tu beged la barigu, ¿cómo así que la bolsa recibe más impurezas que la ropa porque ella es tejida? ¿Acaso la ropa no puede ser tejida? Dice la Gemara, aji que amar, así quiso decir, musaf sak ala beged afal pi she'eino arig tameh. Dice la Gemara, no. Lo que quisimos decir es que, lo que quise decir la braita es que en la bolsa que es hecha de las plumas de la cabra, minotza shel izim, que es hecho diferente que la ropa se hace con cosas más finas, con lino o con lana. Entonces, existe que
la bolsa, aunque se haga mucho más pequeña y no se haga de forma de arik, es decir, no se teje juntos, sino solamente como una clia, como una trenza que se pone un hilo adentro del otro y suficiente con 3 hilos. Con eso ya es suficiente para que algo hecho del material de la bolsa, que es las plumas de la cabra, con eso reciba impurezas. Pregunta la Gemara de Maijas, ¿y dónde vemos que se usa un instrumento así, algo así? Dice la Gemara, Amar Rabbi Yochanan sheken ani kolea shalosh nimin vetole betzavar bito. Dice Rabbi Yochanan, el pobre coge 3 hilos hechos del material de la bolsa, de las plumas de las cabras, y con esos 3 hilos los mete uno en el otro, es lo que es llamado clia, como se hace una trenza, y eso se lo cuelga a su hijo de adorno, y como ese es el propósito de ese instrumento, solamente con eso, aunque no está tejido, solamente con eso ya es suficiente para ser un tachit y recibe impurezas, que eso por lo común no existe en ropa. Entonces en la ropa es solamente cuando la tejen de verdad, cuando orgimota y es más grande y tiene otros usos. Y hasta aquí Samech Gimel Amud Bet Beatzlacha.